buenas noches, un nuevo capítulo del País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en la radio, en Cultura, en la noche de Buenos Aires, programa especial y particular de verano. Son nuevos capítulos, decidimos hacer capítulos en verano para acompañarlo a usted que se queda en su casa, por supuesto, hasta que esto mejore. Bueno, vamos a hablar con un colega. Usted sabe que, y esto es una muletilla mía, siempre digo lo mismo: la nota entre periodistas salen bárbaras las notas, porque hablamos el mismo lenguaje. Estamos con Cristian Vitale, que es periodista de Página 12, profesor de historia, un tipo, bueno, por lo que pinta va a ser un notón. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Pero ¿cómo le va, señor Edgardo? Muchas gracias por esta oportunidad que me da de hablar con usted. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bienvenido al País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Bien, con muchas ganas y bueno, por supuesto, peleando, quedándose en casa, trabajando, pero haciendo lo que uno tiene que hacer, ¿no te parece? Y sí, claro, momentos durísimos, sí. Estamos no acariciando, como dice Dividido, sino atravesando lo áspero. Todavía sí, pero con fe, ¿no? Con fe, claro, por supuesto. Sí, fe. Obviamente. ¿Cómo te afectó en tu trabajo periodístico? ¿Tuviste que trabajar en tu casa? ¿Cómo hiciste en esta pandemia? Sí, no, la verdad que el laburo que hacemos nosotros por ahí depende del área que ocupes también, ¿no? Y a qué te dediques y también el soporte. Pero en general no he tenido demasiados inconvenientes en términos laborales, ¿no? Por suerte, digamos, ¿no? Yo también hago radio, escribo libros y esas cosas que no necesariamente implican, digamos, un laburo afuera, en el exterior, que bueno, le ha afectado a tanta gente, ¿no? Que trabaja en el día a día, en la calle, qué sé yo. Mi viejo se hubiese muerto, pero no por el COVID, sino de angustia, porque era albañil el tipo, ¿viste? Imagínate, los primeros momentos de la pandemia, ¿cómo hacía? Bravo, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo estuve 4 meses muy aislado. Los primeros 4 meses muy aislados y con mucha prevención. Sigo con mucha prevención, te aclaro. Yo creo muy bien, sí. Creo que hay que acatar lo que se dice. No estamos en condiciones de desafiar a nadie, porque el desafío acá es la muerte, ¿no? No hay duda. No, el desafío es soberbia y es muerte. Sí, claro. Totalmente. ¿En qué radio estás trabajando? Capricho. Sí, la parte de negligencia intelectual, ideológica. Y sí, se combinan un montón de factores negativos, ¿sí? Totalmente. Yo hace 5 años, en realidad me cortaron en 2019, pero estuve desde 2014 a 2018 y en 2020 me volvieron a reincorporar en Radio Nacional, en la Folclórica. Bien. Sí. Pero después hice radio mucho tiempo. En muchísimas radios, en la radio de la Universidad de Luján. ¿En Luján trabajaste? En la radio de la universidad, sí, hacía un programa todos los domingos. ¿En qué época estaban? Y eso habrá sido 2001, 2002, ahí por la época de la crisis, 2002, ¿viste? Hay un director que se fue a vivir a Italia, después no recuerdo el nombre. Muy piola tenía esa radio, no recuerdo el nombre de él. Sí, no, yo no. Yo en esa época tenía un programa también allí, por eso te pregunto. Mirá vos. Sí, andábamos con los cassettes, me acuerdo que íbamos un domingo, yo lo hacía con Dani Jiménez, que después se fue a laburar con Pergolini, hizo su propio camino en la beta del rock and roll, digamos. Y nos íbamos un domingo por mes y grabábamos 4 programas, ponele, ¿no? Y el día se quedaba en unos cassettes, era una cosa delirio, pero te estoy hablando ya de hace mucho tiempo. Y así un periplo por muchas radios, sí. Bien, hombre de periodismo total. Radio, diario y televisión en algún momento. No, televisión no. La verdad que me da un poco, a veces me da un poco, viste, cuando vos sos periodista también, experimentadísimo. 40 y pico de años. Claro, experimentadísimo. Y a veces no te da cosita cuando te dicen, vos sos periodista, y teniendo en cuenta, digamos, el estadio de la profesión en la actualidad, te da como cosita, digamos. Pues la verdad que yo no sé qué es el periodismo hoy, ¿no? Es bravo. Periodismo, ¿cuánto hay que...? Vos sos egresado del grafotécnico, ¿no? Sí, exacto, sí. Claro, yo del círculo de la prensa, pero hace muchísimos años, pero... El círculo de la prensa. Claro, yo lo que veo, ¿sabes qué es?
es que prácticamente nuestros colegas periodistas tienen muy poco trabajo y la televisión se ha convertido en un cambalache. Es un verdadero, para decir algo, piola es un cambalache de televisión. Y sí, porque a mí me parece que el mayor inconveniente que tenemos es que yo sostengo, como tanto como en la historia, en la justicia, en el periodismo, la noción de neutralidad, de objetividad, vos sabés que no existe, es un concepto muy tirado a los pelos, siempre hay una ideología, siempre hay subjetividades dando vuelta. Yo creo que a mí creo que lo que falta es la honestidad de decir de dónde uno habla, ¿viste? De dónde aporto mi opinión, por qué, cuál es la estructura ideológica, sentimental o lo que fuese que me hace opinar de determinada manera. Estos tipos que se plantan a decir no, objetivamente, neutralmente, distante, eso no existe. Yo creo que sí, ni en el planeta Tierra ni en otro si hay vida, o sea, no existe eso, olvídate. ¿Cómo ¿De dónde salió esa noción de objetividad? No sé si acordás conmigo, pero tengo como esa visión, digamos, ¿no? Me parece que la objetividad termina donde empieza la subjetividad de uno. Es decir, uno tiene siempre un color cuando comenta, cuando analiza. Es muy difícil poderse salir de la objetividad, o sea, de la subjetividad, y poder no aportar lo que uno siente. Y es cierto lo que vos decís, pero la cuestión es que hoy ya superan todas las barreras de la subjetividad. Se habla desembosadamente y hay un grupo de periodistas grandísimo, que está empeñado en operaciones de prensa que están dañando el gremio nuestro de una manera notable, ¿no? Notable. El crédito que obtuvimos en la época de los 90 y pico, con hasta el crimen de cabeza, es un crédito de los periodistas que fue impresionante, lo perdimos todos, se rifó en este tiempo. Sí, no, tremendo, cómo se vino abajo la ética periodística se vino abajo, la ética, digamos, ¿no? La ética es la honestidad de decir desde dónde uno habla, y bueno, y a partir de ahí es mucho más claro, digamos, cualquier tipo de mensaje. Ahí está. Más honesto. El problema es ese. El problema es el mensaje que vos bajás cuando vos hablas de un tema serio, como hablas de una vacuna, y le decís a la gente que no se ponga la vacuna rusa, o que yo no me la ponga, dando un ejemplo para que vos no te pongas la vacuna rusa. Estás causando un daño terrible. No, tremendo. Eso es imperdonable, es imperdonable, porque además juega con la vida de las personas. Eso es imperdonable. Sí. Pero pasa a diario eso. Sí, claro que pasa. Sí. Tristemente. Ahora, creo que hay un grupo de periodistas pensantes que no están en la televisión precisamente, ¿no? Porque es cierto, la televisión no tiene los periodistas pensantes. La televisión tiene otro tipo de periodismo, y nosotros los que somos, yo tengo muchos años de televisión encima, y en los últimos años he notado que muchas veces por ir a algún programa después salías así disgustado, porque a lo mejor te cortaban en el momento en que vos querías decir algo, te interrumpían, porque además fíjate vos que no existe ni el derecho a ser diferente, a pensar diferente, ni el derecho a explicarlo, porque te cortan, no te dejan hablar. La televisión es brava, es brava. Yo con esta cara no puedo hacer televisión, pero ponele que estuviese en televisión, y cómo hacer, digamos, en una discusión donde prevalecen los gritos, las chicanas, es imposible. ¿Qué tipo de plafón te garantiza de que pueda decir algo coherente ese clímax, digamos, ese ambiente? Es imposible. No, me sigo quedando con la radio, que es un lugar de reflexión, mucho más reflexión. Vos que venís de las radios como yo, que estuve en todas las radios que te puedas imaginar, a pesar de que cuando comencé pensé que mi radio iba a ser para toda la vida la misma, y después noté que no era así, que lo único que no cambiase en la vida es de club de fútbol, después seguís un camino impresionante. Pero yo que conozco los tres medios, y trabajé en los tres medios y trabajo en los medios, yo hoy por hoy me siento muy afectado con todo esto, y creo que va a haber que dar una vuelta de página. En algún momento se va a tener que terminar esta cuestión de las operaciones mediáticas de la prensa, desenmascarar a aquellos que cobran los sobres, que hay muchos que cobran los sobres, muchas campañas que se hacen, y volver a nuevas generaciones de periodistas que quieran decir lo que piensan. A mí no me disgusta ni la informalidad, y no me disgusta que salgan en remera en televisión. Yo alguna vez fui sancionado por usar una remera en el caso Carrasco, me mandaron a comprar un saco y una corbata, así que fíjate vos.
pero eso no me molesta. Sí me molesta el contenido, ¿no? Y ahí es donde la gran falencia de la televisión, en los contenidos. Sí, yo creo, es un medio para mí que, bueno, vos lo conocés bien, ¿no? Que tiene sus propias leyes, en las cuales no me sentiría cómodo bajo ningún punto de vista. Bien, ¿y cómo te sentís dando clases? No, dando clases es hermoso. Sí. Historia, doy historia, doy algunas materias que tienen que ver con la currícula de la educación estatal en la provincia de Buenos Aires, la educación para adultos, educación popular. Doy problemática social contemporánea, comunicación y medios, historia, geografía, en realidad es un mix entre las dos. Doy varias materias, sociología, el título te habilita para dar sociología, digamos, en los primeros niveles, ¿no? Pero está bueno, a mí es algo que me encanta, me apasiona, me he metido en lugares donde el conurbano vive, ¿viste? Para dar clase, y eso me apasiona, ¿no? Enfrentarse con lo que es el pueblo, no declamado, sino el pueblo real, digamos, y convivir en esas circunstancias con la clase trabajadora. Y más te diría, con la clase trabajadora hay una gran porción, lamentablemente, digamos, en nuestro país, lamentablemente, que ya ni siquiera es la clase trabajadora, es un sector de la sociedad absolutamente marginado, no marginal como los punk, ¿no? Marginado por un sistema que ni siquiera tiene un trabajo fijo y demás, y que la pelean todo el tiempo para salir adelante. Por eso me da tanta rabia y tanta tirria, digamos, la estigmatización sobre esos sectores, porque la verdad que yo convivo día a día con ellos, con ellas, y son gente que vive en las peores condiciones que te puedas imaginar, y la lucha, te digo, en un 80%, la lucha para salir adelante a como dé lugar, y por eso estudian, digamos, ¿no? Pero eso sí me apasiona profundamente, es un laburo hermoso, digamos, ¿no? Tener conexión con eso, que vos a veces escuchás personas refiriéndose a esos sectores sin conocer o sin tener la menor idea de cómo viven, de quiénes son, de cómo sienten, digamos. Se habla demasiado de cuestiones que no se conocen, Yo a veces, como decíamos antes, veo informes en la televisión terriblemente estigmatizadores de esas personas que el que está hablando, el que está dando el informe, no conoce, digamos, pero se nota a los 2 segundos. No sabe de qué está hablando, digamos, ¿viste? Y esto de estar en el territorio y de convivir de manera más o menos cotidiana te da una pauta, o te da como una especie de conocimiento sobre esos sectores sociales tan marginados de la sociedad argentina, como para hablar, al menos para hablar con propiedad, digamos, ¿no? Decir, bueno, mirá, no es así, ¿viste? Es así. Eso me apasiona. Me preguntaba por lo de las clases, eso sí. Está bueno lo que planteás sobre lo que es la problemática en la Argentina de la situación social. Yo trabajé en un noticiero muy popular, Nueve Diario, que era también estigmatizado. Me acuerdo de Nueve Diario. Sí, claro. Era un noticiero bastardeado por todas, ahora hacen todo lo mismo que Nueve Diario. Y nosotros sí que íbamos a las villas, nos metíamos en lugares. Sí, claro, bueno, Crónica también, claro, sí. Pero nosotros somos anteriores a Crónica. Y te cuento que hay que entrar a los lugares, hablar con la gente, las carencias, cómo viven. En un 4x4 duermen 5 personas, cómo hacen para llegar a fin de mes, y el sentido de superación, que es lo que vos planteás, ¿no? Sí, no, aparte, yo te digo, porque me crié, te decía que mi viejo era albañil. Yo me crié, digamos, entre albañiles santiagueños, paraguayos, bolivianos. Él me llevaba a las obras, entonces tenía mucha conexión, mucho contacto con los laburantes, ¿viste? Y te contaban esas historias de vida de ellos, ¿no? Que eran terribles. O que se le murió el padre cuando tenía 2 años, que se le cayó un techo mal hecho, que se le mojó el colchón en una inundación y le agarró una neumonía, que se murió porque no lo podían atender en el hospital. O sea, que viajaban 2 horas para ir, 2 horas para volver, digamos, cada jornada laboral. Un montón de historias de vida que te dan la pauta
que siempre que se habla de esos sectores no se tiene la verdadera dimensión de lo que son, de lo que representan y de lo importante que es dignificarlos desde un gobierno, digamos, ¿no? Lo importante que es darle dignidad, digamos, darle una existencia, porque muchos de los problemas, siempre pienso, muchos de los problemas que tienen que ver con la delincuencia tienen un origen económico, claro que tienen un origen económico, pero también tienen un origen cultural muy fuerte. Hasta te diría yo de psicológico, digamos, ¿no? Hay una cuestión de pertenencia y de identificación y de discriminación muy fuerte, digamos, ¿no? Hay personas que llegan al punto de figurar en una sociedad matando a alguien o robando, como si eso fuese un valor positivo, ¿no? Porque no pueden hacerlo en otro ámbito o en otra instancia, ¿no? No pueden desarrollar, digamos, su personalidad, desarrollar su potencial humano desde otro lugar. Entonces lo hacen desde la delincuencia. Eso les da un shock, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí nos metemos en un lugar como para tirar fino, que no sé si es precisamente el motivo por el cual estamos hablando. No, pero vos, veo que te gusta, digamos, playarte. Claro, porque en definitiva los periodistas que somos observadores de la realidad, el intermediario de la noticia. El día que los periodistas aprendan que no son la vedette de la noticia, al contrario, que somos el intermediario, o ponemos la manita o escribimos o lo decimos por radio. Sí, me gusta explayarme y aparte coincido con vos plenamente. Fernández Núñez, que estuvo muchos años a propósito, que es vicepresidente de SADE, que estuvo como director de minoridad, siempre explicaba el odio que muchos chicos carenciados tienen por no llegar a lo mínimo, y que muchos hechos vinculados con el robo tienen que ver con eso, ¿no? Con la postergación, a pesar de que, bueno, obviamente te escucho un liberal y te va a decir que vos sos un demente o algo por el estilo, pero es así, ¿no? No me interesa. Claro, pero es así, aquel que está postergado, el pibe que ve que pasan dos con una zapatilla de 15.000 mangos y el pibe anda en alpargatas, si tiene alpargatas, o con los dedos afuera, ¿me entendés? Entonces me parece que está muy bien ese planteo de postergación que vos hacés, y lo terrible de la situación de la gente en Argentina, ¿no? De hace muchos años, que estamos en una situación, se había mejorado un poco, y después lamentablemente en los últimos años volvió a caer esta situación. Yo no soy partidario de desatender a la gente, viste que tanto se habla de los planes, y recuerdo una charla que tuve con Alfonsín, y un día Alfonsín me dijo: ¿usted sabe por qué yo di la caja PAM? No, bueno, doctor, tengo varias hipótesis. No, mire, se la di porque se moría la gente no tenía que comer, y yo no tuve mejor idea que dar la caja PAM, por eso le di la caja PAM. Y hace del principio de la democracia que estamos repartiendo. ¿Por qué? Porque no llegamos a generar para toda la sociedad. Ahí está la problemática central. Sí, claro, por supuesto, sí, yo acuerdo totalmente con esa idea de que ninguna persona en ninguna sociedad puede morir de hambre, no. Menos en un país como Argentina, claro. O sea, por más que no trabaje, que no pueda trabajar, tiene que comer, digamos, ¿no? Y en un país como Argentina, donde sobra, digamos, materia prima, sobran alimentos, ¿cómo vas a permitir que haya desnutrición? No sé, eso es delirante, digamos, ¿no? Después, de ahí para arriba, tener un avión si querés, digamos, ¿viste? Pero el mínimo derecho a la vida tiene que estar garantizado para todas las personas. ¿Viste? Mira, tengo un hijo en Italia yo, pues sabés que hay mucho refugiado africano en Italia, y el Estado italiano le da un subsidio a todos los refugiados que tienen, inmigrantes africanos, tiene un subsidio del gobierno de Italia, para que la gente lo piense que los planes son argentinos, que es un invento argentino, ¿no? No, en absoluto. Fíjate que en Inglaterra hubo un gran escándalo por la famosa bolsa de alimentos para los chicos, que finalmente le entregaron por 30 libras supuestamente la licitación, y en realidad cuando hicieron el conteo la bolsita valía 5 libras y hay un escándalo. Estamos hablando de 2,5 millones de bolsas de alimentos para los chicos en Inglaterra, no estamos hablando de Haití, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Entonces digo, a veces nosotros mismos nos menospreciamos los argentinos, pensando que tenemos... No, por supuesto, Eduardo. Digamos, vos pensás esto, si un trabajador
fuese tratado como empezó a ser tratado en 1946 por el coronel Perón, perdón que ponga Perón, pero siempre lo traigo porque me parece un ejemplo excelente en la historia para hablar de cuestiones sociales. ¿Quién iba a querer cobrar un plan si tenía un trabajo digno, con aguinaldo, vacaciones, todas las leyes laborales garantizadas, un buen sueldo? No, la mayoría de las personas prefieren tener eso a cobrar un plan que, vamos a decir la verdad, son 2 mangos, tampoco que le dan, son 2 mangos que garantiza la mínima supervivencia, nada más. Y si no quieren ir a trabajar, digamos, a otros lugares, es porque hay ciertos sectores explotadores que le pagan menos que un plan, digamos, ¿no? Entonces el tipo dice, si voy a trabajar para ganar menos, ¿para qué voy a ir a trabajar? Digamos, ¿no? Eso es una cuestión lógica, digamos. El otro día vi una crítica, estaba mirando de, creo que Echeverría, que dijo cualquier cosa. Bueno, muy bien. Ahora, está muy bien tu planteo, y me gusta, antes de hablar de tu faceta como escritor, de este planteo del observador periodístico y social, porque además tenés la faceta de ser profesor en una escuela en la provincia de Buenos Aires, seguramente provincia de Buenos Aires, ¿no? En provincia de Buenos Aires, no es escuelas, el programa Fines, que es... El Fines, digamos. El Fines. Vas por diferentes lugares dando clases. Ah, bien. ¿Y dónde te criaste? ¿De qué barrio sos? De Herli. Ah, mira. De Lanús, soy de Lanús. ¿Y sos hincha de Lanús, seguro? No, soy hincha del Porvenir. Oh, el Porvenir es de Herli, digamos. Claro. No vivo donde nací, pero vivo cerca, y la cancha del Porvenir está acá a 5 cuadras. Qué maravilla. Bueno, estamos hablando con Cristian Vitale. En un ratito vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de su libro. Este no es el primero, me imagino. No. Tampoco tengo una cosecha, tengo 2. Tengo y el anterior, San Martín Rosas Perón, y ahora estoy haciendo otro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes arrancamos hablando de su libro, de lo que tiene que ver con su último trabajo literario, que es Encarnación Escurra, que fue la esposa de Juan Manuel de Rosas, un tema que en este programa ha sido ampliamente tratado y que es tratado siempre. Pequeña pausa y entonces están con ustedes. Especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales. Dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico. Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra.
Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historia, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. Seguimos compartiendo en la noche de Buenos Aires, en Radio Cultura FM 97.9, este programa El País y los Escritores, que es el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Y estamos charlando esta noche con Cristian Vitale, que es autor de 2 libros, pero hoy nos ocupa Encarnación Ezcurra, La Caudilla. Qué obra, qué trabajo, ¿eh? No lo he leído, pero ya estoy fascinado con el título. Contame. Ya lo vas a leer. Bueno, ya muchas gracias. Soy coleccionista de muchas cosas de Rosas, soy un gran admirador de Rosas, de su obra, y es más... Colorado del Monte. Bertasañal, que le hice un libro muy bueno, me regaló su libro con una tira original de la época de Rosas, El color punzó, que él consiguió para sus libros. Es un libro muy interesante ese, que es un libro porque no hay fotografía de Rosas, un libro muy interesante. Bueno, ¿cómo llegaste a Encarnación Ezcurra, a La Caudilla? ¿Cómo es la historia? Sí, a La Caudilla llego por una proposición que me hace Hernán Brienza para la editorial Marea. Se estaba barajando, la editorial tiene una colección que se llama Los Caudillos, y hasta ese momento habían hecho todos caudillos para hombres, digamos, ¿no? Entonces salió la idea en una conversación que tuvimos con él, digamos, después que le había hecho una nota para el Página 12 por un libro de él que escribió La Argentina Imaginada. Empezamos a charlar, me dice, pensate una mujer para escribir un libro, digamos, para la colección Caudillos de Marea. Él es como te decía, es el responsable de la colección. Y entonces empezamos a barajar. Yo ya había escrito San Martín Rosas Perón, que es un ensayo, un ensayito sobre esa tríada del campo nacional y popular. Y pensé así como instintivamente en Manuelita, la hija de Rosas. Claro. Personaje interesante, Manuelita, desde muchos puntos de vista. Pero después apareció un juego, creo que él me dice, ¿y Encarnación, la madre? Y bueno, Encarnación o Manuelita, digamos, ya que estamos en el tema y estamos por la línea revisionista, rosista, hagamos alguna de las dos. Y bueno, finalmente Encarnación, digamos que políticamente es mucho más importante, su papel político ha sido mucho más importante que el de Manuelita, que es más un personaje literario, vamos a decir, es como más glamuroso, más seductor, tiene que ver sobre todo con los últimos tiempos de Rosas al mando de la Confederación Argentina y con su exilio, pero es su hija. Si bien tiene participación política, es una participación más, ¿cómo decirte?, más de relación con los embajadores, con los cónsules, con todos los personajes que venían a tratar de quedarse con un pedacito de Argentina, y ella metía el filtro para decir que no escuché esto el Tata, Rosa, porque, digamos, vas a tener problemas. Largas caminatas por la Quinta de Palermo. Bueno, un personaje como más glamuroso, sobre todo pide clemencia por Camilo Gorman en aquel crimen, ¿no? Pero Encarnación era otra cosa. Personaje duro, un personaje que se la juega por Rosas y por la Confederación, un personaje que organiza, digamos, un grupo social y político muy fuerte que fue la Sociedad Popular Restauradora, que después se conoció como Mazorca, que tenía como fin contrarrestar
las conspiraciones permanentes de unitarios y federales cismáticos y portugueses y franceses que sobrevenían sobre la Confederación Argentina. Esto, si vos te interiorizaste en la historia rosista, lo tenés que saber a la perfección, digamos, ¿no? La organización popular que crea Encarnación Ezcurra es precisamente para enfrentar durante esos años, 1833, 1834, en los cuales Rosas se va a hacer la expedición al sur, tiene la pretensión de frenar todas esas conspiraciones que eran tremendas y que tenían que ver con una nostalgia por el golpe militar de diciembre del 28, en el que fusilan a Dorrego los unitarios y todo. Por eso siempre hay que enfocar bien las cosas en la historia. Cuando dicen Encarnación, la creadora de la mazorca, no, pará. Vamos a poner un paño frío, vamos a explicar por qué se crea ese sector, esa militancia social de clases bajas, porque se crea con los orilleros, con militancia de los márgenes de la ciudad de Buenos Aires, para contrarrestar las permanentes conspiraciones que sufría la Confederación Argentina cuando Rosas está en el sur, ¿no? Así que bueno, el papel político de Encarnación Ezcurra es tremendamente intenso e importante, y hasta te diría yo que si no hubiese existido ella, por lo menos en esa labor política de organización o de conducción de una organización social, Rosas no hubiese vuelto al poder en 1835, ¿no? Porque siempre se pone como causa de retorno al poder de Rosas en el 35 el fusilamiento de Facundo Quiroga, ¿no? Ajá. La causa, digamos, lo que genera que todo el mundo vaya a buscar a Rosas para que vuelva a ser presidente de la Confederación es el asesinato de Facundo Quiroga en Córdoba, pero en realidad yo te diría que no hubiese sido posible eso, no hubiese sido posible el retorno de Rosas al poder si Encarnación Ezcurra no hubiese llevado a cabo, digamos, toda esa militancia social y política que llevó a cabo mientras él estaba, reitero, en el sur. Levita del siglo XIX. Exacto, yo arriesgo esa hipótesis, que arriesgan muchos compañeros, por supuesto, me pasó con San Martín y Rosas Perón, con Rosas y Perón sobre todo, que siempre va a estar el que te diga, fino, academicista, historiador, te diga, no, pero son dos contextos diferentes, no se pueden comparar dos personas, una que vivió en el siglo XIX, cuando Argentina prácticamente no era ni siquiera una república, y era una economía pastoril, digamos, tenía una cultura distinta y una sociedad distinta y demás, a una persona que vivió en el siglo XX, ya con un país industrial, con otra cultura, con el tango, qué sé yo, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Es cierto, cuando vos comparás personas que tienen que ver, que una vivió en un contexto totalmente diferente al que vivió la otra, hay un riesgo contrafáctico, ¿viste? Que tenés que admitir. Ahora, haciendo esa salvedad, la historia se construye de similitudes y discontinuidades, ¿no? Sí. La historia no la armás solamente con similitudes y con diferencias, la armás en un combo con las dos. Entonces, cuando haces analogías extemporáneas, como en este caso Encarnación y Eva, o como Perón y Rosas, tenés que salvar esa discontinuidad. Es cierto que no se puede comparar por una serie de motivos a estos dos personajes, pero por otra serie de motivos sí. Una cosa no excluye la otra. Esto es claro, para explicar bien la situación, digamos. Entonces, es cierto, sí, no se puede comparar por el contexto, por tal motivo, pero sí se puede comparar por otros motivos, ¿no? Y en este sentido, claro, vos ves cómo es la relación de Encarnación con Juan Manuel y te vas a dar cuenta que tiene muchas comparaciones posibles con la de Juan Perón y de Eva. Muchísimas, digamos, ¿no? La manera en que los defienden, la manera en que los protegen, los adversarios a los que se enfrentan, que son bastante similares, digamos, en los dos casos, digamos, en general siempre son las clases aristocráticas, las élites, las clases altas, aquellas más vinculadas con el comercio exterior. Y entonces ahí empezás a ver un montón de sinonimias, posibilidades de analogía, digamos, ¿no? Entre los dos personajes. Y por eso arriesgo la hipótesis
de esta comparación. Me parece muy, pero muy pertinente decir que Encarnación Escurra, por una serie de motivos, exceptuando algunos, es la Eva Perón del siglo XIX, perdón. Bien, buena comparación, porque realmente Argentina tuvo muchas mujeres importantes en la historia. Sí, claro que no fueron reivindicadas en su momento y que tiene que ver con el desarrollo y la creación de la República. Y está bien, yo creo que es compatible. Cuando vos hiciste el ensayo sobre San Martín, Rosas y Perón, es un tridente que uno no puede soslayar por muchos sentidos, especialmente, Rosas y Perón me parece que fueron mucho más parecidos entre ellos que con San Martín. Yo lo vi un poco, tengo otra visión de San Martín, ¿no? No discuto a San Martín, pero tengo otra visión de San Martín. Pero son tres personajes fundamentales de la historia argentina. Sí. Perón, contemporáneo a nosotros, yo tuve el gusto de conocerlo en Gaspar Campos, a Perón, mirá qué viejo que soy. Qué ¿Conociste a Perón? ¿Y sabes qué me dijo Perón? Yo tenía barba. Y me dijo que me afeite, que no me quedaba bien la barba. Sí, a mí me hubiese quedado a pedo también. Claro, y... Claro, son tipos fundamentales. Ahora, bueno, obviamente que hay visiones, hay sector, qué sé yo, cuando mi gran amigo falleció ya, García Hamilton, escribió Don Coché, los del Instituto San Martín. Entiendo tus pruditos con San Martín ahora. Claro. Sos amigo de Hamilton, que tampoco tiene una visión muy... No, Hamilton era... Yo te explico, Hamilton yo lo conocí en Canal 9, era muy amigo de Romay, y el hijo de Hamilton, Bernabé, era asistente de cámara nuestro. Entonces yo tenía amistad con él porque, bueno, había... Por ese lado. Claro, por ese lado, pero a mí el libro de Don Coché no es un libro que me conmovió para nada. Es decir, yo sé que, aparte, Hamilton tenía un pensamiento distinto al mío. Claro. O sea, vos sabés que él fue a Cuba y no pudo bajar del avión. ¿Te acordás la historia famosa? Cuando llegó a Cuba? Sí. Era un tipo particular. Pero de cualquier manera, está muy bien la idea tuya. Esto es como la película El exilio de Gardel, ¿no? Los diálogos que produce allí Pino Solanas, que en paz descanse, que fue uno de los grandes cineastas y que un poco tiene que ver con tu libro también, esos diálogos. Sí. No está mal, mirá por dónde entraste. Sobrado. No, es cierto. Siempre pienso en la dimensión... Jauretche decía que la historia tenía una dimensión política, digamos, ¿no? La historia siempre tiene una dimensión política. La política se apropia de la historia para legitimar su programa o sus ideas. Esto es así. Entonces, esta tríada, ya que entramos en ese tema, entre San Martín, Rosas, Perón, que es una tríada que en realidad impulsa el mismo Jauretche y algunos historiadores del campo nacional más, como Fermín Chávez o como el Pepe Rosa, digamos, son tipos que ven en estos tres caudillos, digamos, la idea de la soberanía nacional y de la independencia económica en sus propios momentos, y sobre todo lo leen respecto a los poderes que enfrentaron. Es cierto que Rosas y Perón, digamos, son mucho más, pese a que parece en un principio la liga más difícil de conectar por una serie de situaciones que yo escribo en el ensayo, pero sí es cierto que es, desde otro punto de vista, es la parte más fuerte, más arraigada. Rosas y Perón tienen mucho más que ver, y San Martín entra acá como una especie de, siempre como un chiste, digo, es el más marketinero, digamos. Vos con San Martín, si haces un libro sobre Rosas y Perón solamente, te van a tildar de un montón de cosas, ¿no? Pero si lo metes a San Martín, ya entras de otra manera, ¿no? Porque San Martín siempre es bien visto por todos los sectores, digamos, ¿no? Ahora, no se te ocurra ponerlo a Guevara. No, por supuesto, no. Si pones a Guevara, fuiste. No, sí, poco a che fui. Pero, digamos, tampoco es una idea mía. El San Martín Rosas Perón viene de, ya te digo, viene del Cántico, de Jauretche, de Fermín Chávez, de todo el revisionismo peronista, digamos, ¿no? Yo lo tomo simplemente para analizarlo. Está muy bien. Yo coincido con vos en ese análisis, y además el tema de la soberanía, que es un tema que parece tema vetusto en la Argentina. En derecho decimos desuetudo, que no está en uso, ¿no?
y parece que la soberanía de aquí no se habla. Y recordemos que Kirchner, por ejemplo, buscó soberanía pagando en el fondo. Eso es soberanía. Soberanía es tener moneda. Claro. Cuando se discute aquí la deuda externa, se está discutiendo soberanía. Lo que pasa es que nadie habla de soberanía. Y se habla de soberanía de las Islas Malvinas, pero no hablamos de la propia soberanía nuestra de la Argentina. Que es todo un tema. A ver, siempre hablamos de lo mismo, Edgardo. Anda a pedir un noruego que no hable de soberanía. Anda a pedir un inglés que no hable de soberanía. Ahora con el Brexit y todo esto. Anda a pedir a un estadounidense que no hable de soberanía. Es decir, acá hay un problema gravísimo. ¿Cómo puede ser que en Argentina no se pueda hablar de soberanía? Pero ¿qué es esto? Digamos, todos los países hablan de soberanía. Es constitutivo de una nacionalidad la soberanía. Totalmente. No se puede discutir, digamos, ¿no? Y acá no, es un tema menor, de revisionistas, digamos, no vende, ¿no? A propósito, déjame que aclararte esto del San Martín marketinero, es un chiste que hago yo. En realidad, San Martín también entra en términos historiográficos y políticos por esa correspondencia que tiene con Rosas, que la verdad es muy intensa. San Martín lo quiere muchísimo a Rosas, digamos, ¿no? Y eso se lo hace llegar a través de cartas que le escribe a Tomás Guido, y que bueno, están publicadas en el libro. Digo, como para que no quede como un marketinero, esto es un chiste, ¿no? Bueno, lo importante es que La caudilla está en la calle, es de Marea, está a la venta ya el libro, obviamente. Está a la venta, sí. Es una edición es rústica. ¿Cómo es la característica de la edición? Contame un poco. Contame, porque los oyentes no van a ver la cámara que tenemos para ver nosotros. Sí, ¿no van a ver la cámara? Claro, no, solamente radio es. Bueno, pero viste que algunos ahora también, yo no vuelvo a la radio, Cristian. Pero viste que algunos lo transmiten por los programas así por con más audio. Bueno, sí, es una tapa rústica linda, tiene el único retrato que hay de Encarnación Escurra, digamos, se escribió a dos manos, lo hicieron dos pintores, es el único que existe. Y esa es la tapa, tiene una tapa por supuesto color punzo. Bien. Y es austera como eran los federales netos, digamos, austeros, ¿no? Encarnación Escurra, La caudilla, el nombre del autor, el nombre de la editorial, punto. No, 208 páginas por lo que veo que dice aquí. Exacto, sí. Aquí tengo Bueno, la verdad que te dije algo al principio que obviamente siempre se cumple esto. Diálogos entre periodistas son fabulosos. Hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos tiempos y espacios. Los escritores, puramente escritores, son distintos, te garantizo. Yo llevo 5 años con este programa de escritores y son distintos, tienen otra visión, otra forma, pero el escritor periodista, como tu caso y como el mío, somos periodistas antes que nada. Y eso se nota mucho. Sí, jugamos un poco más por ahí en el territorio, ¿no? Totalmente. Y con palabras mucho más coloquiales por ahí, ¿no? Y sí, más de todos los días, ¿no? Sí. A mí me decía Lucía Suárez, que fue mi productora en el Canal 9 en Nueva y me decía que usara no lenguaje técnico jurídico, que usara lenguaje popular para que la gente entendiera. Y tenía razón. Sí. Vos, qué sé yo, a mí me pasa muchas veces que te encontrás en la paradoja de tener que hablar de un ensayo o de un proceso histórico y demás, y utilizar palabras que son, digamos, de los historiadores, pero a su vez no querés desprenderte del lenguaje que te une al pueblo o a las personas, a las sociedades, porque en última instancia lo que uno hace, así lo considero yo por lo menos, Edgardo, es para la gran masa del pueblo, como dice la Marx. Uno labura para eso, yo no laburo para otra cosa, no laburo ni para lucirme, laburo para llegar a las personas, digamos. Es un trabajo el nuestro, no tiene ningún privilegio de nada, es un trabajo. Claro, un trabajo serio, una profesión, que bueno, aquellos que la amamos, esta profesión, yo siempre digo que uno puede ejercer la profesión de periodista de cualquier forma, pero siempre tiene que tener la convicción, no se puede perder la convicción y el significado de la palabra periodismo, y también uno tiene que tener el horizonte de lo que significa expresarse, no importa el medio en que estés. Vos podés hacer un gran programa en el peor medio o en el mejor medio, pero también en un gran medio podés hacer un programa de mierda,
por ser práctico. Cristian, te quiero agradecer mucho este programa completo que te dedicamos a vos. Espero que Encarnación Escurra, La Caudilla, tu último libro, camine bien como tiene que caminar, y obviamente que haremos una nota con San Martín, Rosas y Perón. ¿Qué te parece? Sí, por course. Me quedó picando eso. Y un saludo a un gran amigo que tenemos. Tenemos un amigo en común, vos y yo. Sí, Jorge, un divino total, Jorge. Un divino, un apasionado. Un tipazo. Sí, por supuesto. Sí, claro. Un abrazo grande y muchísimas gracias por estar en El País y los Escritores. Muchas gracias a ustedes, y bueno, ha sido un gusto, por supuesto, un placer y un honor. Cristian Vitale, hablando de Encarnación Escurra, San Martín, Rosas y Perón, del periodismo, de la situación social, aquí en este capítulo especial de nuestro programa El País y los Escritores. Usted. Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales. Dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico. Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historia, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. Hasta aquí este capítulo del País y los Escritores, hoy con Cristian Vitale, periodista, profesor de historia. Hace 22 años que ejerce su profesión de periodista en el diario Página 12. Bueno, hablamos de su libro.
Sí.